Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar parte de la obra de un autor controvertido, debatido, cuestionado hasta el límite y no sin razón. Y vamos a hablar de la obra traducida, por lo menos la que yo conozco, me refiero a Rolf Hochschild. Rolf Hochschild, es que a mí me cuesta mucho pronunciar este apellido, es un dramaturgo alemán que nació en 1931 y falleció hace pues prácticamente un año, porque fue cuando grabo este vídeo, fue el 13 de mayo de 2020. Este autor, bueno, es un representante, siguiendo la estela de Peter Weiss, del que ya hablamos aquí en otro vídeo, del teatro documental. Pero mientras que Peter Weiss sí, bueno, aparte de que lógicamente como artista Peter Weiss es muy superior a este otro, a este que hablamos hoy, es más veraz. Peter Weiss es más honesto, es más auténtico en la plasmación de lo que quiere llevar desde la realidad a la escena. Naturalmente tiene su dosis de ideología y su dosis de participación él, como persona de autor. Habida cuenta de lo bien que funcionan ciertas obras, no solo el Marachade, que era una forma quizá la más desligada, por lo menos en inicio de esta índole, pero sí, por ejemplo, la indagación o el informe sobre Vietnam. Este Hochschild, pues quiere seguir la misma línea, pero salvo la primera obra, que es la más importante, la más conocida y la más interesante, vamos, que es El Vicario, la siguiente ya toma partido por una cuestión un tanto, cuando menos delicada, podríamos decir, en mi opinión, es una aplicación del amarillismo de la prensa al teatro. O sea, es buscar un tema importante, cuestionarlo y darle la vuelta. Y, digamos, el que se ha tenido por ejemplar, el que se ha tenido como positivo, negarlo, o por lo menos cuestionarlo, en beneficio de otras cosas. De otras cosas, en cualquier caso, siempre mucho más difíciles de defender, de apoyar y, desde luego, de justificar. Este teatro documento parcialista, pues claro, lógicamente ha llevado pues, muchas controversias, muchos debates, cuando sobre todo el teatro pues era un teatro con vigencia en la vida social, ¿no? Algo que ha dejado de hacerse desde que aparece Internet. O sea, el teatro sigue siendo naturalmente la crónica natural por excelencia de la humanidad, como obras de arte, se entiende, pero claro, ahora mismo y cada vez más va reduciéndose, desaparece el elemento emocional del teatro. A mí las emociones en el teatro me parecen algo esencial. Se siguen manteniendo ciertas pautas, pero van desviándose cada vez más del sentido primigenio, en mi opinión, del teatro. En fin, esto en este teatro pues busca eso, busca el conflicto, busca el debate, busca la provocación, no formal o de contenido auténtico, sino de algo que se sabe que no es exactamente así, o que ni siquiera es ni parecido a eso. Que puede llegar a ser, que podría haber la remota probabilidad de que esto hubiera sido así, puede ser. Pero a mí me parece un poco canallesco y un poco bastardo fomentar esta idea, o sea, fundamentar el teatro en fomentar estas ideas. Es decir, yo voy a fundamentar mi obra en hacer que la gente discuta, en proponer a la gente soluciones, sabiendo que no son las auténticas alternativas a las que la historia más o menos otorga. La historia la escriben los vencedores, lógicamente, y a los derrotados pues se le pone mal, pero es que hay casos y casos. En fin, ahora veremos las tres obras que yo conozco, las tres obras que yo creo que están traducidas al español, yo creo que no están traducidas más, de teatro, narrativa si hay alguna más, que conozco y que comentaremos. Pero bueno, en cualquier caso, combina datos históricos auténticos, o sea, y verificables, con algo ficticio, por lo general, contrario a lo que es considerado lo genérico, lo que existió, lo real. Entonces, claro, esto pues despierta pues esto que hemos dicho, discusiones, debates, conflictos, porque además él apela mucho al tema emocional desde la visceralidad absoluta. Entonces, si las cosas fueran como él cuenta, entonces habría que plantear todo de otra manera. Pero bueno, en fin, a mí es un teatro que personalmente, debo decirlo, a mí no me convence. El Vicario me parece una obra muy interesante, me parece una obra con hallazgos, con momentos, sobre todo cuando relata la biografía de uno de los personajes, la relata de forma escénica, naturalmente,
pero el resto me parece más conveniente, más de conveniencia, más de provecho para buscar, voy a buscar remover el río y a ver si así pues pesco los pececillos que van quedando por allí. Lo que pasa es que esto actualmente pues ya ha perdido una vigencia absolutamente. Lo que pasa es que los temas no dejan de por ello de ser interesantes y de ser trascendentes. En cuanto a su vida, decir que antes de dedicarme un poquito ya de forma definitiva a este teatro, puedo referir que él estudió algo llamado teneduría de libros entre 1952 y 1955, año en que se puso a trabajar en una editorial, supervisando ediciones, traducciones, antologías y cosas de estas. En 1963 entra como director adjunto del Teatro Municipal de Basilea. Tuvo un matrimonio que tuvieron 2 hijos con Marianne Heinemann, que era una actriz que trabajó en algunas de las obras suyas, con la que tuvo 2 hijos, con la que se separó en 1972. Bien, sobre sus temas, aparte de los que vamos a ver en estas 3 obras que tengo yo, me he apuntado aquí algunos otros títulos que, bueno, que son relevantes y que han tenido su conocimiento y que van en esta línea que estoy diciendo, con lo cual, de alguna forma, pues fundamenta y sirve de argumentación a lo que he dicho y a lo que voy a decir a continuación. Por ejemplo, Un amor en Alemania es una novela de 1978, centrada en una historia de amor, de pasión, entre un prisionero polaco y una mujer alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Resulta que esto es la traslación directa de un primer ministro que hubo en ese momento en Alemania. Bueno, aquí ponen alemana la señora y el hombre polaco tal, pero era una historia que se sabía y que a partir de lo que hace en esta novela, que bueno, que lo pone todo patas arriba, pues provocó la dimisión del primer ministro que es que yo creí que lo había apuntado, pero he olvidado ponerlo, abogado naval y juez hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, y que había denunciado a gente y había firmado sentencias de muerte contra gente que hacían lo mismo que él. Entonces esto pues provocó este movimiento político en su momento, en el finales de los 70, años 80, cuya causa provoca la dimisión del primer ministro. Otro libro es una obra teatral, pero que esta yo no la he leído, he visto referencias de 1979, Juristen, que debe ser juristas, digo yo. En la década de los 70, que es cuando se desarrolla básicamente este teatro, ¿qué papel desempeñan los jueces que habían estado en la Alemania nazi? Esto es un poco lo que busca. O sea, estamos hablando de un señor alemán y que en determinada manera, como veremos, por un lado, no justifica a los nazis, pero tampoco los desaprueba del todo, lo que hace es repartir responsabilidades. O sea, si yo meto más gente en el saco de los culpables, se diluye la culpa de todos. Pues un poco, esto es lo que pretende hacer, en mi opinión no lo consigue, pero bueno. Aquí cuestiona, pues igual que en la anterior, la actuación de la justicia en la Alemania, pero cuando han pasado más de 2 décadas desde el final del conflicto bélico. ¿Qué han ocultado? ¿Cómo han manejado las cuestiones para que ellos quedan limpios? Etcétera, etcétera. Esto va por lo visto de esto. En 1987, otra obra, Alan Turing. Este es un individuo, Alan Turing, que fue clave en la construcción de máquinas de inteligencia artificial, en concreto durante la Segunda Guerra Mundial, para descifrar el código Enigma que habían hecho los nazis, tal. Bueno, es de origen británico, este Turing es británico, no es alemán, y fue el que digo, uno de los principales responsables de que se consiguiera descifrar aquello, que fue decisivo para saber lo que pensaban hacer los alemanes y todo esto. Pero en esta obra donde se pone el énfasis, lo que interesa en la obra es el carácter homosexual del personaje. No su inteligencia ni su trabajo, no, su homosexualidad. Entonces mal vista, entonces no aceptada socialmente, etcétera, etcétera. O sea, como vemos, es un tipo que siempre, dentro de que busca unos temas de interés, arrima las con una sardina muy concreta y siempre de buscar el amarillismo y esas cosas, ¿verdad? Entonces a mí es una cosa que no la termino de entender, pero bueno, lícito en tanto que lo puede hacer, pues ya está. Y el último título que he apuntado aquí es McKinsey is Coming, donde, centrado en Estados Unidos, Inglaterra, es que claro, en el ámbito de lo británico, de habla inglesa, se trata el problema del desempleo, del paro, del derecho al trabajo, de la justicia social, etc. ¿Pero desde qué perspectiva?
desde una muy radical de los obreros, de los parados, de los desfavorecidos sociales, pero que los criminaliza en cierta manera. Yo me imagino que la intención no es esa, o quizás sí, conociendo al autor, pero en cualquier caso es lo que ocurre. Tanto es que, por ejemplo, obreros justifican el asesinato de un empresario porque este señor se estaba beneficiando de ello, lo estaba explotando según. Entonces, este tipo que estaba cometiendo este pecado de apropiamiento de lo que era de los demás o de lo que producían los demás, está justificado que se lo carguen por el hecho de ser un empresario. Claro, un tipo que cobra muchísimo y que además la gestión suya, ¿en qué consiste? En optimizar los beneficios de la empresa, con lo cual genera desempleo. Por tanto, es digno de que se lo carguen. A mí me parece un disparate, y más en una situación. Hombre, en 2004 no estábamos como ahora, pero tampoco estábamos tan diferentes. No estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial ni nada por el estilo. Y bueno, esto es lo que este señor propone, que me parece, ya digo, un auténtico disparate, pero bueno. Vamos con las obras en concreto, empezando por El Vicario, que esta que he aludido ya, que a mí es la que me parece más interesante, más meritoria y más merecedora de elogio y de interés. Las otras van a rueda de esto y los planteamientos ya son ligeramente más desligados de la realidad. En este caso sí hay una cierta base real, aunque también se ha interpretado como tendencioso. El Vicario consiste en, el tema de la obra es la desinhibición de la Iglesia respecto al desastre nazi. O sea, cuando los nazis, la Segunda Guerra Mundial, el exterminio de los judíos, los expolios de los judíos, el maltrato, la tortura sistemática hasta la muerte de los judíos, los campos de concentración, la Iglesia mira para otro lado. Es la figura del Papa Pío XII. Esto es la tesis de la obra. Aquí hay el vicario el vicario es el Papa por un lado, pero hay otro que es el padre Ricardo Fontana, que es el que reivindica que la Iglesia intervenga, que la Iglesia haga algo, que rompa relaciones diplomáticas con Alemania, que se condene y acuse las actuaciones de los nazis, pero habiendo justificaciones. Entonces, a toda esta aquí se entrecruza la historia de un individuo que por lo visto, esto que voy a decir está basado en la realidad, que es el personaje de Kurt Gerstein, que este fue un militar de la SS que quiso desvincularse de las órdenes de la SS, pero que además es de origen judío. Este Kurt Gerstein, por lo visto, el histórico, porque es un personaje que existió en la realidad, realizó un informe muy detallado sobre el tema de las cámaras de gas, que hubiera sido condenatorio para todos los nazis. No, es que no sabíamos, es que no era como dicen, es que se ha negado muchas cosas. Pues él hizo un informe sobre lo que él estaba viendo y lo que estaba presenciando. Ya digo que él no estuvo de acuerdo con los nazis de convicción absoluta en ningún momento, pero fue hecho prisionero de guerra en 1945, estaba en París esperando para el juicio y apareció muerto, atribuido a suicidio. Esto es la realidad. Esto sucedió como lo estoy contando. Atribuido a suicidio, pero bueno, con sospecha. En cualquier caso, aquí la figura principal es la de la Iglesia, encarnada en Pío XII, que hace la vista gorda y bueno, pues colabora con los nazis, con el exterminio, con el holocausto, por omisión, por no haber tomado las medidas que tenía que haber tomado. Esta obra a mí me parece que está bien construida, vamos a ver, esto de Pío XII naturalmente no está demostrado. Esto de Pío XII es una cosa, es lo que decía yo antes, es lo que lo han acusado de querer distribuir responsabilidades, distribuir culpas, para ver si así metemos más personas y a ver si así. Pero es verdad que la Iglesia no actuó con determinación, ni muchísimo menos con eficacia, contra los nazis. O sea, fue un poco como Suecia, sobre todo como Suiza, más bien como Suiza. O sea, yo no lo condeno, no lo acepto, pero tampoco lo condeno. Y según vayan las tornas, según vaya el viento, ya me decantaré por un lado o por otro. Esto es así. Este Ricardo pues va conociendo una serie de personalidades, sobre todo en la última parte, porque él no es judío, pero él pide que la Iglesia se involucre, y entonces él se une a los judíos como si fuera un judío más, para reivindicar lo que estaba pasando, para denunciar lo que estaba ocurriendo. Porque además Hitler tenía mucho miedo de lo que pudiera mandar la Iglesia. Hitler tenía, según la obra hablo, en la realidad pues me imagino que también, pero temía mucho la influencia de que tuviera el Papa en los cristianos y en la perspectiva y en la forma de entender a los nazis que se le diera desde la Iglesia.
Entonces, cuando la Iglesia pues no hace nada, este vicario, este padre Fontana, pues decide coserse la estrella amarilla y lo llevan a Auschwitz, donde se encuentra con Mengele. Bueno, no se llama Mengele, pero es un médico que es Mengele. En fin, es un retrato de la atrocidad, de la barbarie y de el no inmiscuirse de la Iglesia en ese campo concreto. Bueno, pues en función de distintas justificaciones, todas son plausibles, ninguna realmente excusa nada, pero bueno, en esta medida pues se puede aceptar que sucedió así. Parece algunas cosas evidentes, otras no lo son. Y se puede pensar que la Iglesia actuó bien o no, depende de la conciencia y de la consideración de cada cual. La segunda obra, ya no tan interesante, o sea, las dos obras que quedan, en mi opinión, vamos a ver, tampoco son unas obras deleznables, una obra espantosa, todas están muy bien construidas. Bueno, debo decir una cosa antes de pasar a la siguiente, que no lo he comentado, todas son obras extensas, pero El Vicario en particular, en su primera versión original, hecha tal cual, en su integridad, hubiera durado 8 horas. Pero es que esto que se publica aquí duraría 5. Lo que pasa es que en los estrenos, por lo menos los que yo tengo noticias que se han hecho, la han reducido a 2 o máximo 3 horas. Pero son obras extensas, como la de Peter Bach, igual. Soldados, Necrología por Ginebra, es también una obra amplia, pero ya más de un cuestionamiento más sospechoso, menos racional. Esta obra plantea dos cuestiones fundamentales, estas Soldados, vinculadas y relacionadas con Winston Churchill. Winston Churchill, el primer ministro británico, al que se le debe tantísimo en nombre de la libertad, de las democracias y de estas cosas, pues según este señor, es al revés. Él es un criminal de guerra que debe haber sido perseguido y que según esta obra, según la tesis de esta obra, y que ha sido muy valorado cuando en realidad debe haber sido vilipendiado y arrastrado por el lodo, si no ejecutado. Una de estos temas de la obra es un personaje que el primer ministro de Polonia, un general, Władysław Sikorski, que en la realidad histórica, en 1943 falleció en un accidente porque hubo un choque aéreo. Dos aviones chocaron, explotaron y él iba en uno de ellos. Esto se ha atribuido, lógicamente, siempre en la historia, la documentación, a un accidente, pues como otros que pueden suceder, ¿no? Según Hochschild, esto no fue tal accidente, sino que fue que Winston Churchill, por temor a que la influencia de Polonia, de este individuo en particular, ejerciera demasiada influencia en la sociedad, en lo que se estaba planeando para después de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill así fue el que orquestó y organizó que eso sucediera, ese choque de aviones, o sea, que se estrellara un avión contra el otro, para acabar con este individuo. Esta es una de las tesis de la obra. A mí esto me parece cuando menos muy discutible y desde luego, como decir que Jack el Destripador era la reina Victoria, o sea, quiero decir, sí, bueno, puede ser, no, pero es muy improbable. Y el tema de la obra en sí, que también va en contra del personaje de Winston Churchill, es el ataque a los bombardeos masivos de ciudades, de civiles, durante la Segunda Guerra Mundial por parte de la aviación británica, siguiendo órdenes del propio Churchill. Es decir, ¿por qué supuestamente donde no había un destacado movimiento de militares, de armas y de tal, por qué se bombardeaba igual que otros? En concreto, esto se refiere a Dresde, el bombardeo de Dresde, la operación Gomorra, que en realidad pues inició unos debates muy intensos entre Churchill y un pacifista, George Bell, que era el cargo eclesiástico más importante de Chichester, de hecho el obispo de Chichester, porque este George Bell acusó a Churchill de esto que estamos hablando. Churchill se defendió. ¿Qué argumento dice el presidente? ¿Qué constancia tengo yo de lo que haya yo deja de haber? En cualquier caso, es una ciudad de un país enemigo que no está bombardeando desde esa zona precisamente, están metiendo mucho contingente militar, pues yo lo ataco y me quito el problema. Aquí se trata de una cuestión fundamental, que es que se está tratando, en mi opinión, se está desvirtuando la realidad, tratando un aspecto del desarrollo de una guerra, de una acción de guerra bélica en un momento de guerra,
interpretado de un momento muy posterior. Es decir, descontextualizándolo. Si yo, ¿cuántas veces hemos oído hablar de actos de guerra criminales? Pues claro que son criminales, todo acto de guerra es criminal. Es que no tiene justificación, ningún acto de guerra tiene justificación. Pero es que estamos hablando de un estado de guerra. Entonces, lógicamente no se puede ir indiscriminadamente, aunque no todos los contendientes siempre siguen las reglas del juego, pero por decirlo de alguna manera. Porque la Convención de Ginebra, cuando ha interesado, y sobre todo en particular a los nazis alemanes y a los rusos comunistas, a los dos, todo pues es sabido, o sea, iban avanzando y no se podían llevar prisioneros, porque comían, porque costaban dinero, entonces no había prisioneros. ¿Qué es lo que ocurría? Porque se liquidaba a todo bicho viviente que se encontraran por delante. Esto es así. Entonces no estamos descubriendo nada nuevo, esto es algo muy conocido. En fin, en definitiva, Hochschild siguió también una documentación de un individuo, un tal David Irving, con el que se hizo muy amigo, tuvieron mucha relación de amistad, y que en 2005 enarboló la bandera del negacionismo del Holocausto alemán. O sea, el señor que le ha dado la base histórica, supuestamente, para esta obra de soldados, después se dedica a decir que el exterminio de judíos, los campos de concentración, todo esto era una falacia, era una mentira difundida para desacreditar a los alemanes. En fin, a mí me parece que no necesita más comentario el asunto. Y vamos con la tercera obra, que a mí en principio era la que más me interesaba. Cuando yo conocí la existencia de esta obra, digo, hostia, esto puede estar muy interesante. Y además podía haber sido incluso visionario. Lo que pasa que es que ya lo deriva a una tendencia determinada y yo no estoy nada de acuerdo con eso y además me parece una aberración. Bueno, guerrillas. ¿Guerrilla a qué alude? Guerrilla alude a la única forma, no habla de las guerrillas del siglo XIX en España, no. Habla de las guerrillas del Che Guevara. En concreto, el modelo a seguir aquí es el Che Guevara. ¿Cómo? ¿Y dónde? En un Washington actual. El planteamiento de partida es el siguiente. Una serie de individuos que son los congresistas de los Estados Unidos, son 200, creo recordar que en la contraportada dice, mira, a ver si... Creo recordar que aquí viene a decir algo así. Mira, es que lo digo en la contraportada porque al preparar el vídeo he visto que venía esto aquí y en vez de buscarlo en el interior de la obra, pues viene aquí. Dice, el dominio absoluto de 200 familias sobre 200 millones de ciudadanos. 200 familias que son las representadas por los congresistas y senadores de los Estados Unidos. O sea, 200 familias dominan a 200 millones. Una obra de 1970. ¿Cómo acabar con esto? Mediante la guerra de guerrillas que propone el Che Guevara en Nicaragua, en Cuba, en tal y cual. En los años 60, que es donde transcurre la obra, en los 70, los años 60. La verdad es que el ambiente de la política estadounidense de la época está muy bien transmitida, está muy bien retratada, está muy bien recogida, pero chicos, entonces aquí hay un senador que decide eso, erigirse en el líder de la masa silenciosa y empezar destruyendo la Casa Blanca. Y desde ahí una regeneración de todo lo que es pues la política y la sociedad estadounidense. A mí me parece un tanto radical, me parece de luego que nunca... Hombre, a ver, la guerrilla aquí está entendida como el enfrentamiento mal, ¿eh? O sea, vamos a ver, que lo que voy a decir no se me entienda de forma errónea, ahora voy a explicar lo que quiero decir, pero la guerrilla aquí está entendida como reductos pequeños, es decir, individuos, cómo pueden ir socavando, ir deteriorando y cuando atacan en grupo, haber deteriorado mucho la defensa del contendiente para así poderlo derrotar. Esto en principio no me parece mal. Lo que sí me parece mal es la tendenciosidad y la demagogia que utilizan la obra. Porque claro, esto es que estamos hablando de un golpe de Estado sin más ni más. Es decir, esto es un señor, que es un senador, un diputado, lo que se quiera, un político elegido por votación popular, y resulta que este señor lo que quiere es acabar con este mismo sistema que lo ha elevado a ese puesto de poder. Y desde ese puesto de poder utilizarlo para socavar el sistema y derrotarlo a través de esta guerra de guerrillas. A mí me parece que es una obra, ya digo, o sea, no está mal como obra de teatro, de ficción, pero la cuestión es que, igual que en las otras dos, él no pretende hacer mera ficción. Él pretende hablar de cuestiones necesarias y reales.
extraídas de la historia y de la autenticidad existencial. Pues esto es la historia y esto es lo que escriben algunos, y después pasa lo que pasa. Siempre hay disidentes, siempre, y así debe ser, es saludable que los haya. Siempre hay gente que se opone a lo considerado como auténtico, como hegemónico y como razonable. Lo que pasa es que también hay que medir un poco, en mi opinión, hasta qué punto saber que estas cosas existen implica darles la razón, o saber o creer que lo que dicen sea auténtico, o sea sencillamente un subterfugio de un autor para beneficiarse de un trabajo. No es un mal autor, este Hochschild no es ningún mal autor, es un autor que si se hubiera dedicado a otros menesteres a lo mejor no sería tan conocido como lo fue en estas décadas de los 70 a los 80, pero seguramente sería más legítimo, en mi opinión. Es un hombre que desde momentos muy importantes de la historia y muy graves, muy dolorosos, ha querido generar porquería, generar basura para beneficiarse él. O sea que lo que él está reivindicando en su obra, el primero en aplicar lo contrario es él mismo. En fin, pero es un teatro que ya digo que si se eliminara, si se quitaran ciertos elementos, no desde la perspectiva de la censura, por favor, Dios me libre, eso no, desde luego no, sino, en mi opinión, se dejara lo que es la obra artística, el tipo de trabajo que hacía Peter Weiss, que también, lógicamente, como he dicho, contiene su índole de ideología y de creencia personal, pero es que esto ya es que propone unas tesis directamente disparatadas y contrarias a lo que creemos todo el mundo, a lo que todo el mundo concebimos como realidad. Entonces, si estos elementos quizás se tamizaran, porque las obras no están mal escritas, los personajes están bien construidos, la acción está bien llevada, la estructura no está mal, pero tiene ese otro lastre que hemos comentado. Pero de todas formas a mí me parece un autor que no es despreciable y por eso lo he traído al canal, nada más. Espero que el vídeo te haya resultado de interés. Si conoces las obras, pues espero que coincidas conmigo. Si no, pues mala suerte. Que vamos a decir, tampoco vamos a cortar la vena ahora por discrepar, cosa que me parece magnífica y que siempre, ya digo, recomendable, que haya actitudes no siempre en la misma dirección, no siempre adoceladas, pero a mí me parece un buen autor que justamente da la vuelta y piensa, o por lo menos proclama desde su obra, lo contrario a lo que debería ser. Esa es mi opinión honesta. Y así la transmito y así cierro este vídeo, esperando que te haya interesado. Si así, le puedes dar al me gusta. Si te quieres suscribir porque te interesan los determinados temas que vamos tocando, pues te lo agradeceremos. Hay la lista de difusión en la página web www.retrologando.com. Hay una lista de difusión donde, si te interesa más un tema concreto, o dos, o todos, pues te puedes apuntar, sabiendo que ese email va a ser nada más que para la utilización, para esto que estamos hablando, para recibir, no por YouTube, que envía las alertas cuando, cómo y a quién le parece, sino directamente desde nosotros, desde el canal Retrologando, te enviamos la alerta cuando vayan subiendo ese vídeo de los temas que hayas marcado en esa especie de cuestionario, si te apetece rellenarlo. Y bueno, pues nosotros, pues una forma de tener garantías de que te van a llegar la alerta a tu correo electrónico. Nada más, gracias por la atención, como siempre, un saludo.